Tomen asiento, hermanitos queridos, un momento para decir alguna idea sobre esta festividad. Quiero decir a los que tienen su misal, me parece que es buena prensa, no sé, yo estoy un poquito desconcertado porque no son propiamente las lecturas, no sé que tiene la edición típica, están movidas este año, no sé yo si esto haya una opción, ¿verdad? Pero estas lecturas que están en la edición típica del leccionario, pues son las más adecuadas para esta festividad. Muy hermosa. Vamos a tratar pues de hacer una pequeña reflexioncita sobre esta escena de la vida de Cristo, el bautismo. A la manera de los productores, de los grandes guionistas y productores de cine que abren una película con una escena particularmente significativa, los evangelios nos presentan a Jesús, al protagonista del relato, al inicio de su vida pública, mediante una escena imponente que es precisamente la escena del bautismo. Jesús abandona su vida oculta, que se llama, que la conocemos como la vida oculta. 30 años. Lucas es el que avanza un poquito más y nos dice que como a los 12 años bajó al templo y luego ya se pierde. Los otros evangelistas ni siquiera eso. El caso es de que estamos en lo que se ha conocido y que ha sido muy querido por santos como por ejemplo Carlos de Foucault, que hizo toda su obra, su comunidad de los pequeños hermanos de Jesús, precisamente seducido por la vida oculta de Jesús en Nazaret. 30 años de los que no sabemos nada. Se queda en su casa trabajando. Lucas nos dice que vivía sujeto a la autoridad de sus papás. Era un poquito anticuado nuestro Señor, ¿verdad? Era muy obediente con sus padres. Y bueno, pues así nos lo presentan. San Lucas el que se avanza un poquito más. Y precisamente Carlos de Foucault vio en esta vida oculta, él llama vida oculta, y ahí se inspira, y él mismo va, después de su conversión, ir a Belén, donde pasará tiempo de su vida con unas monjitas, trabajando como de sacristán, de mandadero, de ayudante, orando y escribiendo. Carlos de Foucault, vida oculta. Y ahora lo vemos irrumpir. Entra en escena. Viene, se hace bautizar y se manifiesta a Israel, se manifiesta al mundo. Y bueno, es una escena preciosa que tiene un enorme valor cristológico. Escribo yo a lo siguiente: esto hace que la escena sea particularmente densa en su simbología. Podríamos hablar de un gran programa. Jesús es el hombre sobre el que Jesús es el hombre sobre el que desciende y permanece el Espíritu del Señor. Es el que posee la plenitud del Espíritu y por eso tiene el poder de derramarlo sobre toda carne. Es muy interesante esta perspectiva. Jesús, sobre él desciende el Espíritu y permanece en él, y él después lo distribuirá sobre toda carne, sobre todo por el misterio de su pasión, de su muerte y de su resurrección. También se manifiesta como Hijo de Dios, aquel en quien el Padre tiene sus complacencias, como el siervo del Señor,
Quizá en nuestro léxico contemporáneo la palabra siervo no nos dice mucho, no la podemos digerir fácilmente porque hay siervo y hay ciervo y no distinguimos ninguno de los dos. Siervo es el servidor de confianza, el servidor de Dios. Aquí Jesús se manifiesta como el servidor de Dios. Hay 4 cánticos de Isaías que leemos el Viernes Santos, la Semana Santa. En sus llagas hemos sido curados. Él cargó con los pecados de todos. ¿Quién es este? Posiblemente, sabemos ahora que Jesús es ese servidor sobre el que desciende el Espíritu, en cuyas llagas seremos curados. Una hermosa catequesis sobre el bautismo del Señor es en el texto, ¿verdad?, de la que leemos hoy, más que no tengo aquí una tableta ahora, pero no tiene a la mano. Muy bonita la liturgia de este domingo de uno de los grandes padres griegos y que le dan un énfasis muy especial, muy hermoso al bautismo del Señor. En un momento lo comparto con ustedes. Y es precisamente lo que leemos en esta lectura del capítulo 42 del profeta Isaías. Es una lectura no es la lectura, es ¿cómo le hacemos aquí? Ahorita aquí estamos. Es una lectura de uno de esos teólogos de la iglesia, qué bueno, de lo Gregorio Nacianceno, de los padres griegos, de lo más grande, de los padres capadocios. Dice, hablando de esta fiesta, que curiosamente llaman en la homilía o sermón en las sagradas luminarias, porque Navidad es iluminación, luces, los Reyes Magos, el bautismo del Señor, todo está rodeado bajo el tema de la luz. Y dice en su homilía, año 300 y fracción, Cristo es iluminado, dejémonos iluminar junto con Él. Hagamos nuestro este misterio que estamos celebrando. Cristo se hace bautizar. Descendamos al mismo tiempo que Él para ascender con Él. Esto es bellísimo. Estos eran, ¿verdad?, teólogos. Pues ya no ha habido nada comparable a estos grandes hombres. Hoy serían turcos, porque eran Asia Menor. Juan está bautizando y Cristo se acerca, tal vez para santificar al mismo por quien va a ser bautizado, y sin duda para sepultar en las aguas al viejo yo, al Adán viejo, santificando el Jordán antes de nosotros y por nuestra causa. Y así el Señor, que era espíritu y carne, Dios y hombre, nos consagra mediante el espíritu y el agua. Aquí la tiene David. Entonces, es lo que, gracias. El profeta Isaías, en la lectura que hemos tomado, que es la propia, leemos precisamente estos temas. He aquí a mi siervo, dice el Señor, he aquí a mi siervo, yo se los presento. Él presenta al que va a ser su servidor. El bautismo no es una escena, tiene mucho que enseñarnos de nuestro propio bautismo, pero tampoco es una escena romántica, no, es el bautismo de Jesús y nuestro bautismo son una consagración total a Dios. Total. No hay un rincón que no le pertenezca. El oficio de siervo es de elección divina. Yo lo he elegido. Yo lo elegí. He aquí a mi siervo. Y Dios mismo presenta al elegido. Aquí está. Este es mi hijo muy amado. La institución en el oficio se realiza por el don del Espíritu que acompañará al siervo en la empresa. Será un mediador carismático.
El Espíritu, todavía aquí no se habla del Espíritu como persona, sino del Espíritu como el poder de Dios. Si Dios llama, elige y toma de la mano y presenta a un hombre para un oficio, pues bien, le da la potencia, lo provee de esa fuerza inquebrantable que va a ser precisamente el Espíritu, es decir, el poder de Dios. Todavía no hablamos de la tercera persona de la Trinidad, sino del poder de Dios. Todos los profetas eran hombres carismáticos, eran hombres que con la fuerza del Espíritu profetizaban, decían, actuaban, hablaban, hacían todo lo que tenían que hacer. La empresa es implantar el derecho y la ley de Dios, es decir, difundir la revelación de su voluntad, que es justicia y orden entre los hombres. Eso tiene que hacer. Es increíble la cantidad de textos de Isaías que se acumulan aquí. Cantidad. Entonces, el bautismo para Jesús es la unción con el Espíritu, visiblemente. El hombre Jesús el Hijo de Dios, pues no va a ser ungido, pero sino como hombre es ungido con el Espíritu Santo para que realice también la misión tremenda que le espera. Difundir la revelación de la voluntad de Dios, que es justicia y orden para los hombres. El ámbito es universal. Realizará la empresa no con armas o por la fuerza, sino con un nuevo estilo del Espíritu, suavidad y mansedumbre, con el débil y vacilante. No va a quebrar la caña ya cuarteada, ni va a apagar la velita que todavía está humeando. No, ni va a gritar entre las plazas. Con humildad, con sencillez, va con firmeza, pero con firmeza en el sufrir, tenacidad en realizar la empresa, no quebrantará lo débil, pero tampoco él se quebrará. Mi siervo, yo lo sostengo, no se va a quebrar. Y no se quebró. En la noche de Getsemaní estuvo a punto, pero no se quebró. Para llevar adelante la obra que el Padre le ha encomendado. Esta revelación es la voluntad de Dios, que es el restablecimiento de un reino universal de justicia. Es lo que oscuramente esperan pueblos desconocidos. Muchos pueblos que quieren orden, paz, justicia, que terminen tantas injusticias, tantas mentiras, tanta sed de poder, tanta ambición, y surja la verdad, la justicia, el orden, el derecho. Pero hay quienes se oponen a esta realidad. Entonces, en la escena del bautismo, Dios nos lo presenta como aquel que va a realizar ese proyecto hermosísimo, ¿verdad? Hermosísimo de la instauración de un reino de justicia, de paz y de orden. Entonces, ¿qué podríamos decir respecto a nosotros? Podríamos decir que los bautizados, pues lo sabemos, y ahí está en el rito del bautismal, nosotros los bautizados, pues participamos de la misión de Cristo. Estamos llamados a participar de esa misión. Y el bautismo que nos consagra a Dios nos hace participar para que también nosotros seamos testigos del Evangelio en nuestro mundo, en nuestro ambiente. Hace muchos años el Papa Benedicto XVI era profesor, fue toda su vida, bueno, antes de que fuera absorbido por las cuestiones vaticanas, fue profesor y eso era lo que él quería ser y hacer. Y joven profesor no recuerdo en cuál de las ciudades y cuál de las universidades, aparte de su trabajo de maestro, estaba en una parroquia
y el párroco le encargó a los jóvenes de confirmaciones. ¿Verdad? Sé que Papa Benedicto fue también ayudante en una parroquia y estaba encargado de los jóvenes. Les daban las pláticas propias para ese sacramento de la confirmación, y se dio cuenta que de una cosa muy sencilla que nosotros los párrocos la tenemos más que comprobada, ¿no? Que pues así les decían algunas cosas bonitas allí en las pláticas, etcétera, etcétera, pero después en la casa tal vez el papá les decía: no lo tomen tan en serio, no es para tanto, no le hagan mucho caso, no se comprometan demasiado con esas ideas, ¿no? Los desalentaba. Yo tengo experiencias sobradas de esto, de que lo que hacemos aquí con los jóvenes en la casa nos lo desbarata rápido. Lo he dicho yo en las primeras comuniones, en los bautismos, en las primeras comuniones, que es tan hermoso, tan efusivo, tan bello. Todo ese gran trabajo y esa emoción y esa apertura de los niños a Dios se puede destruir en minutos. Ya, se desbarata. Entonces, en fin, teólogo como era Papa Benedicto, escribió un artículo que por poquito le cuesta la cabeza, que se llama Los paganos en la Iglesia, algo así. Está disponible el ensayo de Papa Benedicto, donde dice que la mayoría de los bautizados seguimos siendo paganos. ¿Qué es un pagano? El que no conoce a Dios y que por lo tanto no vive el misterio de Dios. Tienen los sacramentos, pero no más. Entonces, todo esto determinó por poquito le cuesta la cátedra, y etcétera, etcétera, etcétera. Se armó un lío. El artículo está disponible. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos que vivir la realidad del sacramento. Nuestra realidad de cristianos, de elegidos, de ungidos, de hijos adoptivos de Dios, que tiene lugar en el bautismo, tiene que ser vivido. Tiene que ser vivido. El bautismo hace de nosotros criaturas nuevas, hombres nuevos, y sobre todo diría yo que además de hacernos miembros de la Iglesia, templos del Espíritu, nueva creación, lo que queramos, nos hace hijos adoptivos de Dios. Cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios nos envió a su Hijo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la prueba de que somos hijos de Dios es que envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. En nuestro bautismo tiene lugar también algo similar de lo que ha pasado en el Jordán. Somos absorbidos, somos puestos de nuevo en una nueva realidad como hijos de Dios. Pero quizá la imagen más interesante del bautismo sea el ser hijos adoptivos de Dios. Y lo curioso es que Pablo, cuando emplea esta expresión, hijos adoptivos, emplea la expresión del derecho romano. Y hasta hoy, imperante el derecho romano, nos dice que un hijo adoptivo no es un hijo de segunda. Es un hijo como los demás de la familia y hereda exactamente igual. Por eso Pablo dice todavía más: si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo. Nada más. Si somos hermanos, somos coherederos junto con Él de lo que Jesús, Hijo de Dios, va a heredar. ¿Dónde arranca este gran misterio que transforma toda nuestra vida o debe transformarla? En el bautismo. Por eso, en una ocasión, en una entrevista hecha libro, decía Papa Benedicto: ¿debemos seguir bautizando a los niños? ¿Qué hacemos? No se asusten. El niño responde: sí, siempre se han bautizado a los niños. Pero sí necesitamos padres cristianos que sean responsables del misterio que se está realizando en esos niños y que no sea un lamentable desperdicio, sino el inicio de una vida nueva en Cristo.
Es precisamente por eso en la predicación, como vemos en la segunda lectura de hoy, primitiva, en los evangelios, tiene tanta importancia el bautismo de Jesús. Así Pedro, cuando está con Cornelio, dándole el primer anuncio, el querigma, habla de ese Jesús que fue ungido por el Espíritu. Y que porque fue ungido por el Espíritu, pasó haciendo el bien a todos y curando a todos de la opresión del demonio. Un anuncio liberador. Jesús, con la potencia del Espíritu, nos libra. Ahí donde se está plenamente convencido del contenido universal de su resurrección, a grado de tener la osadía de encontrarse con los otros hombres y compartir con ellos su búsqueda de la verdad y de la alegría. Lo que hace Pedro en la casa de Cornelio. Le anuncia a ese militar romano, a su familia, le anuncia el querigma y allí mismo los bautiza. Todo parte y objeto de la predicación primitiva era el bautismo de Jesús. Y la iglesia se mueve, y solamente se mueve por la acción del Espíritu que actúa en ella. Y el primer fruto de la muerte de Cristo es el don del Espíritu. Es lo que nos da. Inmediatamente, el primer fruto es el don del Espíritu. Del misterio de su muerte y resurrección. Es el Espíritu. En San Juan, eso tiene lugar el mismo día de la resurrección. Y echa a andar la iglesia por el tiempo y por el espacio. Esta iglesia que, como decía San Agustín, camina entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Así pues, Israel esperaba que los cielos se abrieran e hiciera aparecer a Dios como Padre. Todos son textos de Isaías. Y Dios anuncia en el mundo la presencia de su siervo, poseído por el Espíritu, lo vimos hoy, que saldrá del agua, conducirá a su pueblo hacia la paz. Marcos ve el cumplimiento de estas esperanzas en el momento en que Jesús sale del agua del Jordán. Después de Jesús, conducido al desierto como Moisés, ahí será tentado por Satanás y será vencedor del mal. Todo eso está ahí presente, pero también nos invita a vivir nuestro propio bautismo, ¿verdad? La propia realidad de nuestro bautismo. Le pedimos a Dios en nuestra Eucaristía que, pues no vengamos a menos, que apreciemos la presencia de Dios en la liturgia sacramental, en todos los sacramentos, empezando por el bautismo, en donde Él se hace presente para curarnos, para sanarnos, para iluminar nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, con ocasión de esta fiesta recordamos también nuestro propio bautismo. Hace más o menos años, nuestros padres nos llevaron a la iglesia para vivir el nuevo y definitivo nacimiento que es el bautismo. Mediante ese sacramento ha comenzado, como dice el ritual, se abren las puertas de la vida cristiana. Ahí inicia todo, en ese bautismo. Le damos gracias a Dios por este don, le pedimos para que todos los bautizados podamos, con la fuerza del Espíritu que nos ha sido dado, con la adopción filial, podamos nosotros también ser testigos de esta alegría, de esa transformación, y así, un día ser herederos de la gloria junto con Él. Bajemos con Él para ascender con Él a nuestro bautismo. Además, por último, en este gesto de Jesús, lo vemos también en fila con los pecadores, haciéndose solidario con nosotros en aquello que es más nuestro, que es nuestro pecado, como si fuera un pecador. Se pone en fila también para ser bautizado. Por eso Juan le dice, no, yo no te voy a bautizar a ti, tú bautízame a mí. Por el momento no. Vamos a cumplir con toda la justicia y tú me bautizas y después veremos. Y es bautizado, como si fuera un pecador, y no lo era, ¿verdad? Él no había pecado. Entonces, todo esto es la solidaridad de Cristo con nosotros, todo revela su amor
y ahí nos revela también pues la voluntad de Dios. Este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias. Le damos gracias al Señor y vamos ahora a profesar nuestra fe santa y católica. Creo en Dios, Padre,